Biblia en Hebreos 11, es el día de hoy el capítulo que tenemos para estudiar en los versículos 8 al 16. La semana pasada vimos los primeros 7 versos. Es un capítulo grande que tiene muchas historias de aquellos hombres de fe que no solamente creyeron en Dios, sino le creyeron a Dios, confiaron en sus promesas y tomaron decisiones a partir de esa fe. Y estamos en esta sección, el capítulo 11, algunos tradicionalmente lo llaman el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Y sin duda alguna, este capítulo no puede dejar fuera a aquel que el pueblo judío reconoce como el padre de la fe. ¿Recuerdas su nombre? Abraham. Y hoy vamos a estar estudiando una parte de las cosas que el capítulo habla sobre la fe de Abraham y vamos a aprender algunos principios acerca de esta fe. Y vamos a leer los versículos 8 y hasta el versículo 10, aunque vamos a estudiar hasta el 16. Vamos a leer estos versos, después oramos y comenzamos a observar esta fe de Abraham, que el autor tiene la intención de poner estos ejemplos para inspirar a los creyentes de la iglesia primitiva que estaban tentados a volver atrás, a abandonar la fe en Jesucristo y regresar a su antigua religión. Y muchos de nosotros podríamos también ser tentados a abandonar la fe y regresar quizá a tu religión antigua o a tu antigua forma de vivir sin Cristo, pero vale la pena hasta el fin. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice en el 10:39, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y estos ejemplos son hombres, mujeres que tuvieron este tipo de fe, una fe bíblica. Y vamos a ver sus ejemplos, comenzando en el versículo 8. Leamos al verso 10, después oramos y comenzamos. Dice así, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Señor, ayúdanos el día de hoy a estar muy atentos, a aprender estos principios tan importantes sobre una fe auténtica, una fe bíblica, el tipo de fe que tú quieres que nosotros tengamos, Señor. Ayúdanos a estar atentos a pesar del calor, la hora, el hambre y demás. Permítenos escucharte, Señor. Haz tu obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si tú estás por acá por primera vez, ¿alguien está por primera vez con nosotros el día de hoy? ¿Puedes alzar tu mano si es la primera vez que estás por acá? Ya les dimos aplauso, pero les podemos dar otro aplauso, ¿por qué no? Bien. Solamente te explico que no escogimos el capítulo 11 de Hebreos por ser un capítulo popular y padrísimo en la Biblia, sino que hemos estudiado toda la carta de Hebreos desde el capítulo 1 y ahora entrando en el verso 11. En el capítulo 11 estamos avanzando a través del capítulo y encontramos a este hombre en este verso 8. Abraham, que dice la Biblia, fue llamado. ¿Quién le llamó? Dios. ¿Dónde? Bueno, en Génesis capítulo 12, versículo 1 se nos menciona cuando Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios le dio un llamado a salir de su zona cómoda para ir a una ciudad que él había de mostrarle. Simplemente Abraham escucha esto y ¿sabes qué hace? Obedeció a la voz de Dios, es lo que vemos en el 11:8, ¿no? Siendo llamado, obedeció y salió, dice, sin saber a dónde iba. Dios no le da detalles. Dios simplemente le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No le dijo en la extensión del terreno de tierra que iba a encontrar. No le dijo que iba a ser una tierra muy especial, única, donde fluía leche y miel. Simplemente le dijo: sal. Tampoco le dijo que esa tierra iba a ser suya. Simplemente le dijo que saliera. Y él obedeció y salió, dice el verso 8 en Hebreos 11. Al final del verso 8 dice: salió sin saber a dónde iba. ¿Te imaginas despedirte de tu familia y decirles: bueno, pues me voy, está el camión de mudanza afuera? ¿A dónde te vas? No sé, pero me llevo mis cosas. ¿Cómo? ¿No? Estás loco. Un poco eso es lo que sucedió con Abraham. Parecía una locura salir sin un destino, pero él obedeció. Y sin duda, salir de tu lugar cómodo es un gran reto que implica fe. Ahora es muy, muy interesante porque muchos de nosotros no haríamos algo así. Muchos de nosotros, si no tenemos perfectamente bien planeado y organizado y previsto y estructurado lo que va a suceder en los próximos años,
no nos atrevemos a tomar decisiones, pero la fe de Abraham nos reta a ser hombres y mujeres de fe, que empieces a tomar pasos sin tener muy claros los resultados finales, sin tener siquiera una garantía de estabilidad o cierta seguridad temporal antes de tomar las decisiones. Pero ojo, que cuando hablo de tomar pasos de fe, no te estoy diciendo que, bueno, pues entonces voy a empezar el negocio, no tengo dinero, pero me voy a endrogar con un préstamo con el banco por 10 años y yo sé que lo voy a poder pagar porque tengo fe. La Biblia nos dice que no debamos nada a nadie y realmente eso no es fe, eso es, bueno, no sé qué es, pero no es fe, no lo voy a decir. Debemos ser prudentes en eso. Sin embargo, hay veces en las que sabes que Dios te está pidiendo tomar una decisión, avanzar, y eso siempre con el fin no de obtener tus propios fines egoístas, personales para ti, sino con el fin de conocerle, con el fin de adorarle, con el fin de entregarle más, con el fin de servirlo. Y sabes que tomar decisiones que te permitan hacer esto cuesta cierto precio, pero sabes también que si Dios te está llamando a salir de la zona de confort, vale la pena creerle y que Dios no te va a abandonar a la mitad del camino. De hecho, aunque Dios no le dice exactamente a dónde ir, sí le dice algo en Génesis 12, el verso que sigue, en el 2 y el 3. Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le está garantizando estar con él, respaldarlo, bendecirlo, mientras él da este paso de obediencia. Y tú debes saber eso, que aunque no tienes muy claro el final, sabes que en el proceso Dios está contigo y no te va a abandonar. Así es que eso es lo que aprendemos de la fe de Abraham. Cuando Dios te pide hacer algo, debes saber que vale la pena obedecer porque Él va a estar contigo, por loco que parezcas salir sin tener muy claros los planes. En el verso 9 continúa diciendo: por la fe, hablando de Abraham todavía, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dios lo llevó hasta ese lugar, hasta la tierra prometida, pero dice el texto que él habitó ¿cómo? Como extranjero, y luego dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, y moró en tiendas y moró como extranjero. ¿Por qué? Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Finalmente Dios cumple su promesa, lo lleva hasta la tierra prometida, a la tierra que Él le habría de mostrar. Él llega a este lugar y Él recibió esa tierra prometida. Sin embargo, Él entendía que esa ciudad no era su residencia final, no era su ciudad final. Sus pies estaban en la tierra prometida, pero su corazón estaba en el cielo, en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él habitó, dice el texto, como extranjero. Sabemos que él no atesoró demasiado esa ciudad, ese lugar, porque tenía su corazón puesto en aquel lugar que Dios le había prometido, la patria celestial. Y dice, moró en tiendas con sus hijos, herederos de la misma promesa. Y no vas a morar en tiendas si tú crees que te vas a quedar ahí a vivir por el resto de tu vida. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién va a morar en una tiendita de campaña si estás pensando establecerte ahí para siempre? Sin embargo, él dice, ¿sabes qué? Esto es una forma de decir, mi ciudadanía, mi corazón, mi perspectiva no está solamente en este mundo, sino en las cosas de la eternidad. Y no solamente él, sino que sus hijos moraron con él. Y eso es interesante y voy a hablar de eso adelante. Pero me llama la atención esto de que él vivió como extranjero. Porque la Biblia nos invita a nosotros, los cristianos, a vivir también como extranjeros y peregrinos. Aquí en Semilla tenemos algunos hermanos que vienen de otros países, que son extranjeros en México. En Semilla tenemos ticos de Costa Rica, de Ticolandia, tenemos venezolanos, hay gringos, americanos. Mi cuñada es de Estados Unidos, ya vive en México y su hijo es más mexicano que mi hijo. Hay argentinos, brasileños, ¿verdad? Brasileños por acá. ¿Qué más tenemos? Villacuapos, ¿no? De todos los países que te puedes imaginar. La hermana república de Villacuapa. Guatemala, ¿no? Y la semana pasada alguien de España, ¿recuerdan? Cuando tú te encuentras con alguien que es de otro país,
es muy fácil darte cuenta que son de fuera. A veces ni siquiera tienes que escucharlos hablar, sino que simplemente los ves y hay algo en su fisionomía, en su forma de conducirse, en su forma quizás hasta de vestir, que te hace saber, ok, él no es de aquí. Y apenas te dicen algo, te saludan y dices, ¿de dónde eres? ¿No? Inmediatamente sabes que no son de por acá. ¿Cuál es la idea y a dónde voy? Dios quiere que se note no solamente de aquellos extranjeros que están en Semilla que no son de acá, porque ninguno de los que estamos aquí somos de acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:11 ruega a la comunidad a la que escribe la carta diciéndoles, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, ustedes no son de este mundo, su corazón no tiene que estar en las cosas de este mundo. Esa es la manera en la que Abraham vivía por fe, estando en la tierra prometida, pero reconociendo que ese no era su hogar final, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos aprender de esto? Anhelar aquella patria mejor, aquella patria celestial, esperar, verso 10, esperar la ciudad que tiene fundamentos, donde no solamente vamos a poner nuestras tienditas temporales, ¿no? Sino que vamos a tener una casa, una habitación permanente donde vamos a residir, y que esa casa no la hizo ningún arquitecto humano, porque dice cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad, esa casa, ese lugar en donde habremos de habitar por la eternidad, es un lugar que Dios está preparando para nosotros, y es un lugar mucho mejor que lo que tú puedas atesorar en este mundo. Entonces moraron en tiendas. Isaac, no solamente Abraham, dice que moró con Isaac y Jacob. ¿Y quiénes eran Isaac y Jacob? Su hijo y su nieto. Y vemos cómo él pudo ser de una influencia suficiente para su hijo, para sus generaciones, de cómo él no atesoraba en las cosas temporales solamente. Y ellos habitaron en tiendas también. Lo que heredaron de su padre no fue una mega casa en este mundo, una mega ciudad, un mega fraccionamiento, sino simplemente tiendas. Porque su padre estaba determinado en instruir a sus hijos en la idea de que no son de este mundo. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos seguir este ejemplo con nuestros hijos? Que ellos sepan, quizá estás construyendo tu casa, quizá tienes posesiones en este mundo. ¿Eso está mal? No, no está mal. Dios te ha bendecido, Dios te ha provisto. El problema es un problema del corazón. Cuando tú esas posesiones y esa casa y eso que estás construyendo y tus bienes temporales los tienes como el fin máximo de tu vida, como el propósito último de tu existencia, y lo amas por sobre todas las cosas y lo atesoras por sobre todas las cosas, cuando lo que tienes no es otra cosa sino una vil tienda de campaña, ¿no? Y vas a heredar eso a tus hijos, y tus hijos deben saber eso, que su papá no les heredó la mega casa sino una simple tienda, porque no son de este mundo, porque tienen una ciudadanía en los cielos. Es lo que vemos en el testimonio de la fe de Abraham. Pero no solamente habla de la fe de Abraham. En el verso 11 continúa diciendo algo que ahorita vamos a tratar de entender y es muy interesante. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En este versículo se nos habla de Sara. Sin embargo, en el original, este versículo, la frase recibió fuerza para concebir, ¿la puedes leer? Recibió fuerza para concebir. En el griego literalmente habla de recibió poder para depositar la simiente. De manera que creemos, y algunos estudiosos y traductores de la Biblia hablan de que está hablando de la fe de Abraham todavía, no de la fe de Sara, porque el que deposita la simiente para que se pueda llevar a cabo el embarazo es el hombre, lógicamente. Entonces la NBI, si tú tienes una NBI, lo traduce como el verso 11 diciendo, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Entonces es más probable que esté hablando de la fe de Abraham y no de la fe de Sara. ¿Eso significa que Sara no tenía fe? Bueno, inicialmente, ¿qué fue lo que Sara hizo cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo siendo de casi 90 años? Pues se rió, ¿no? Pero 2 capítulos después dice la Biblia que Sara creyó al Señor. Entonces, finalmente, ¿Sara tuvo fe o no tuvo fe? Sara tuvo fe. ¿Abraham tuvo fe o no tuvo fe al respecto? Tuvo fe. Entonces, ¿de quién habla? ¿De la fe de Abraham o de la de Sara? La respuesta es sí, ¿no? Sí.
O sea, creo que habla de la fe de Abraham y de la fe de Sara. Y vemos cómo es que ellos no pudieron tener hijos. Y no solamente no podían tener hijos, sino que ya eran mayores. Y Dios en su edad mayor les prometió tener un hijo. ¿Por qué era tan importante esto del hijo? Porque Dios le había prometido a Abraham bendecir en su simiente todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Por medio de la venida del Mesías, de Jesucristo. Jesucristo iba a ser aquel Salvador que daría su vida por todo aquel que cree y habría de salvar a todos aquellos que confían en Dios por medio de su sacrificio. Pero él habría de ser descendiente de Abraham. Entonces era importante que él pudiera tener un hijo. Si no tenía un hijo, la promesa de Dios no se iba a cumplir. Pero Dios cumple sus promesas, ¿cierto? Y Dios cumplió su promesa, y aun cuando ellos eran mayores, ellos no se quedaron diciendo, pues si cuando éramos jóvenes no pudimos, ahora que ya estamos viejitos menos. No, joven, no le dijeron a Dios, no, joven, no. Sino que dice en el verso 11 que ellos creyeron. Verso 11 al final dice que Abraham o Sara o los dos, ellos creyeron que era, ¿qué dice? Fiel quien lo había prometido. Vieron su propio cuerpo y dijeron, no hay manera. Pero vieron la fidelidad de Dios y dijeron, no hay manera de que esto falle. Porque Dios es fiel y cumple su palabra y tiene más peso y más poder su promesa que como se ve en las circunstancias, físicamente hablando. Y creyó contra toda esperanza, dice el autor de Romanos, Pablo, contra toda esperanza, y se fortaleció. Y no consideró su cuerpo que estaba ya como muerto, Romanos 4:19, ni la esterilidad de la matriz de Sara. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham, como un hombre de fe, consideró la palabra de Dios superior a su incapacidad. Y eso nos muestra la importancia de no mirar las circunstancias, no mirar nuestra imposibilidad, sino confiar en las promesas de Dios. En el versículo 12 dice, por lo cual también de uno, esto es, de Abraham, y ese ya casi muerto, imagínate 100 años, no tenía la capacidad ni el vigor físico para poder tener intimidad con su esposa ya le había cesado la costumbre de las mujeres, según lo que dice la Biblia, habían mostrado esterilidad por tantos años. Sin embargo, de este hombre casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y si tú has confiado en Jesucristo el día de hoy, la Biblia dice que eres un hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque los hijos de Abraham son aquellos que tienen la misma fe que tuvo Abraham. Y Abraham tuvo una fe en la que creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Si tú crees a Dios en el testimonio acerca de su hijo, Él te da su justicia como lo hizo con Abraham. Y entonces la Biblia te dice hijo de Abraham. Por eso esta canción de nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham. Hablando de esta fe, como Abraham tuvo fe. Él tuvo muchos hijos, no solamente padre de la nación judía, sino también de todos aquellos que tenemos una fe como la fe de Abraham. ¿Eso cuántos hijos son? ¿Poquitos o muchos? Demasiados, innumerable, como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sin embargo, Abraham vio el cumplimiento de esta promesa, él vio la cantidad de hijos, él vio la nación que habría de salir de él. ¿Lo vio? No. De hecho, el verso 13 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Abraham y Sara murieron, no lo vieron, pero no lo vieron físicamente, sin embargo sí lo vieron espiritualmente, porque mira el verso 13, sigue diciendo, sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo, ¿cierto? De lejos. ¿Con qué ojos pudieron ver el cumplimiento? ¿Con los ojos físicos? No, sino con los ojos de la fe. Los ojos de la fe te permiten tener la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Y ellos pudieron ver de lejos el cumplimiento de la promesa y lo creyeron. No tenía lugar a dudas en su corazón que Dios iba a cumplirlo. Y no solo lo creyeron, dice, lo saludaron. Esto se puede traducir también como lo festejaron, se gozaron en saber que Dios habría de cumplir su promesa y darles esta nación como descendencia. Y no solo eso, sino confesando
Confesando qué cosa, dice el verso 13. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Murieron sin haber recibido lo prometido, dice en el versículo 13. Cuando Abraham estaba en su lecho de muerte, no dice, ya me estoy muriendo y Dios no cumplió lo que me dijo. ¿No? ¿Sabes qué dice? Ok, la promesa de Dios es más grande que mi vida. Es tan grande que no cabe en mi existencia. Entonces voy a tener que verlo del otro lado del espejo. Ese es mi Dios. Y murió creyendo que lo que Dios dijo se iba a cumplir. Muchas veces hay promesas de Dios que tú no vas a alcanzar a ver con tus propios ojos, pero Dios ha prometido ser fiel a su palabra y cumplir aquellas cosas que ha dicho. Y lo vamos a ver con nuestros ojos un día, quizá en la eternidad, pero vamos a ver el cumplimiento de muchas cosas que Dios nos ha mostrado. Pero me llama la atención que dice, lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron, pero también dice que confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Ya hablamos un poco de eso, pero me llama la atención que no dice, y confesaron que eran vagabundos, ¿no? Porque no eran vagabundos. Un vagabundo pues va dando vueltas por ahí, no sabe a dónde va, no le importa siquiera a dónde pueda llegar. Pero nosotros no somos vagabundos por el mundo. Somos extranjeros y peregrinos que tenemos una patria, que tenemos una ciudadanía, que tenemos un IFE o un INE o un pasaporte. Tenemos una ciudadanía. Y en el verso 14 mira cómo dice, porque los que esto dicen, o sea, los que dicen que son extranjeros y peregrinos, claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, si fueras vagabundo, pues no te importa si tienes o no tienes un lugar, te da lo mismo donde estás, pero como eres un extranjero, eres un peregrino, eso significa que tienes una patria, una patria. Pero me llama la atención el verso 15, no era la patria de donde salieron. Su ciudadanía no estaba en el lugar de donde salieron, verso 15, porque si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, todavía tenían tiempo de volver. Pero ellos, al decir que eran extranjeros, no estaban diciendo meramente que eran extranjeros porque no eran de la tierra prometida como su origen. Como cuando les preguntaban, ¿de dónde eres? No, pues yo soy de los caldeos. Soy extranjero, soy de Ur. No, ellos decían que eran extranjeros, pero no decían que eran de Ur, sino que ellos eran extranjeros porque se consideraban ciudadanos del reino de Dios, de lo eterno. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros también, a decir, ¿de dónde eres? Mi ciudadanía está en los cielos, anhelo una patria mejor, no voy a volver atrás, porque ciertamente muchos venimos de cierta religión, de cierta vida de comodidades, de cierta vida quizá de pecado, de ciertos hábitos, y hay tiempo de volver atrás, ¿sabes? Hay tiempo de volver atrás, pero no vale la pena regresar y retroceder porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice el autor de Hebreos en el 10:39, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma. Y este ejemplo está puesto aquí para que los hebreos, los cristianos judíos del primer siglo entiendan, sí, quizá hay tiempo de volver, pero sabes que hay algo mejor por delante. Anhelaban algo mejor, dice en el verso 16. Si hubieran estado pensando en esa ciudadanía que dejaron, tenían tiempo de volver, pero no volvieron. ¿Por qué? Porque anhelaban una mejor, una patria celestial. Por lo cual, Dios dice, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál es el resultado de vivir una fe que reconoce que no es de este mundo, que le cree a Dios en el llamado que le ha hecho, que atesora las cosas eternas por encima de lo temporal? ¿Sabes cuál es el resultado? Que Dios, dice el verso 16, ¿qué dice? No se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esto es increíble. En el mundo cristiano se habla mucho de no avergonzarnos de Dios. Y eso está bien, no está mal. En Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En Marcos 8:38, Jesucristo trae una advertencia y dice que el que se avergonzare de él y de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora, él también se avergonzaría de el que se avergüence de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, sí es cierto, hay una idea y una advertencia y una
enseñanza bíblica de no avergonzarnos de Dios. Pero aquí está hablando de otra idea. Aquí estamos hablando de la idea de que Dios podría avergonzarse de nosotros. Dios podría avergonzarse de nosotros. No es tanto que tú no te avergüences de Él, sino que Él podría avergonzarse de ti. Pero Dios no se avergüenza de nosotros cuando tú y yo mostramos esta fe bíblica. Cuando tú y yo vivimos una vida de obediencia. Cuando tú y yo respondemos al llamado. Cuando creemos en sus promesas. Cuando vivimos a la luz de la verdad, de lo que Dios nos ha dicho. Aunque no veamos resultados inmediatos, pero creyendo y poniendo nuestros ojos más allá, dando pasos de fe. Cuando nosotros caminamos de esta forma, ¿sabes qué dice Dios? Ese es mi hijo y no me avergüenzo de él. Y yo lo voy a respaldar y yo lo voy a bendecir y no le voy a quedar mal. Porque aquí estoy preparando una ciudad. ¿Te imaginas? Tú poniendo tus ojos en lo eterno y anhelando lo eterno y tomando decisiones y dejando cosas en este mundo por creerle, y de repente llegas allá y ves y dices, ¿ay, para esto? Ay, Dios, pues te hubieras rifado con algo más padre, ¿no? ¿Tú crees que vas a llegar al cielo y vas a poder decir, pues está padre Dios? O sea, Dios está preparando algo glorioso para sus hijos. Vale la pena, no importa lo que dejes en este mundo, vale la pena lo que Dios está preparando. Y Dios no se avergüenza de aquellos que toman decisiones el día de hoy, hacen cortes el día de hoy para glorificarle. Eso es lo que la Biblia enseña. Acerca de la fe de Abraham en la primera parte. Todavía hay algunas cosas más en los versos 17 al 20, pero eso lo vamos a ver la otra semana con la ayuda de Dios. Pero antes de, por supuesto, terminar, porque por lo que veo corrí, o no sé qué pasó, pero ni las dos son todavía, falta un minuto. Quiero hacer un breve resumen de 5 aspectos que aprendemos de este pasaje sobre la fe bíblica, sobre este ejemplo de Abraham. Número 1. La fe es una respuesta al llamado de Dios. La fe se aplica como una respuesta al llamado de Dios. La fe no es un buen deseo o una linda intención. La fe no tiene que ver con mis propios fines egoístas, tiene que ver con el llamado de Dios. Porque en el verso 8 leímos que fue por la fe que Abraham, cuando fue llamado, ¿te fijas? Subraya esa frase en el verso 8. Cuando fue llamado, obedeció. ¿Cuál es la oportunidad de poner por obra tu fe? ¿Cuál es? El llamado de Dios. Si no hay un llamado de Dios, no necesitas aplicar fe. Pero si hay un llamado de Dios, entonces más te vale aplicar tu fe y obedecer a lo que Dios te está pidiendo. Si Dios no es quien te está llamando, te vas a estrellar, no avances. Porque hablamos mucho de los pasos de fe, pero ¿qué tal si das un paso de fe en base a un llamado que no existió y que realmente nunca te hizo Dios, sino que era más bien tu deseo egoísta y quisiste avanzar? ¿Sabes qué va a pasar? No vas a terminar bien. Pero cuando Dios te llama, aunque parezca que tu paso es un paso al vacío y es peligroso, es más peligroso que tú te quedes en terreno sólido, porque el lugar seguro es hacia donde Dios te va a llevar. Créele a Dios. La fe parte desde un llamado, no parte a partir, parte desde un llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios te ha hecho? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado? ¿En qué área necesitas aplicar fe en tu vida? Segundo punto, la fe se muestra en obediencia y no por conveniencia. La fe se muestra en obediencia y no en conveniencia. Así como Abraham no supo a dónde iba ni lo que le esperaría, tú y yo no tomamos la decisión de hacer lo que Dios nos pide porque hay una garantía de que el final va a ser padrísimo según la perspectiva temporal, ¿no? O sea, que Dios te muestra que al final eso va a resultar en algo mejor temporalmente. Quizá no va a resultar en algo mejor temporalmente, pero seguro va a resultar en algo mejor espiritualmente. Porque si no, Dios no te lo hubiera pedido. Y Dios quiere que te muevas en fe por obediencia y no por conveniencia. Número 3, la fe me lleva a poner mis ojos en lo eterno. ¿Te acuerdas? No mirando ustedes lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Ellos confesaron ser extranjeros y peregrinos, no echaron raíz en este mundo.
Porque ¿cuánto se habla de la fe para las cosas temporales? Tu mejor vida hoy, tu mejor vida aquí y ahora. La fe no sirve para esas cosas. La fe es para poder ver la mejor vida que Dios promete en la eternidad, porque no somos de este mundo. Y si tu fe no está generando una vida más desapegada a las cosas temporales y apegada a las cosas eternas, no es una fe bíblica. Debemos tener mucho cuidado con qué tipo de fe estamos aplicando. Otra vez, no está mal que tú tengas una casa, pero ¿ves esa casa como lo máximo en tu vida o como una simple tienda que Dios te está permitiendo tener? ¿Qué fin tienes para con eso? Y no solo en tu casa, como te dije, en tu trabajo, en tu familia, en todo lo que haces aquí y ahora. El fin siempre debe ser las cosas eternas. Número 4, la fe te permite creer no en tus fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. La fe te permite creer no en tus fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. O sea, esto no se trata de, pues ten fe, tú puedes, ¿no? Esto es, aplica tu fe porque Dios ya lo dijo y Él no miente y Él lo va a hacer a pesar de que tú no tienes la capacidad, de que tú estás imposibilitado, como Abraham y Sara, que no podían. No te fijes en tu capacidad, porque quizá Dios te está pidiendo algo y dices, no, pues es que no voy a poder. Quizá Dios te está mostrando llevarte a tus hijos a hacer homeschool, quizá Dios te está llevando a cambiarte de trabajo porque eso le va a glorificar, Dios te está llamando a salir de casa de tus papás porque sabes que eso hay decisiones y pasos, pero de repente dices que no voy a poder, no me va a alcanzar, no tengo las posibilidades. No te fijes en tus posibilidades, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra. Él te va a respaldar en lo que te está diciendo que hagas. No creas en tus fuerzas, no es fe en ti, ¿te fijas? Porque ¿cuánto se habla de esto, de la fe en ti? No es eso, es fe en la fidelidad de Dios. Él va a respaldarte cuando tomes esa decisión. Y por último, número 5, la fe te ayuda a no volver atrás, a no volver atrás. Así como estos hombres de fe tenían tiempo de volver, pero no lo hicieron por la fe. La fe bíblica te mantiene enfocado, te mantiene con un rumbo fijo, con una brújula, con un camino perfecto que es Jesús. Te permite determinarte a no regresar y la tentación a abandonar la fe va a venir. No solo la fe cristiana, la tentación a volver atrás en dejar lo que Dios te pidió en un principio. Quizá Dios te dijo algo y empezaste a caminar en eso que Dios te mostró. Te dio un llamado, obedeciste, aplicaste fe, viste lo eterno, pero después de un punto hay tanta presión, hay tanto cansancio que dices, no, yo creo que mejor me regreso, carnal. Ya me cansé, ira, ¿no? Y es un momento en el que tienes que decir, ¿sabes qué? No vuelvo atrás. ¿Hay tiempo de volver? Sí, pero ¿qué vas a tener allá atrás? ¿A dónde iremos? Y solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Crees que vas a estar mejor fuera de lo que Dios te ha pedido hacer? ¿Crees que es un lugar más seguro estar fuera de la voluntad de Dios que el lugar donde estás? No lo es. El lugar más seguro en el que te puedes encontrar es creyéndole a lo que Él te ha dicho y viviendo en el centro de esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. No somos de los que retroceden, ¿verdad? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero ¿por qué no oramos y cantamos? Señor, necesitamos de ti, Señor. La fe viene por el oír por tu palabra. Y no podemos esperar tener una fe como la que hemos visto hoy si no nos exponemos a tu palabra. Queremos una vez más, Señor, venir confesando nuestra incapacidad, nuestra debilidad, pero no debilitándonos en cuanto a la fe, sino creyendo que tú eres poderoso para cumplir con lo que has dicho, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos vivir vidas completamente desapegadas de las cosas temporales, no siendo negligentes con las cosas temporales, pero sí dándoles el lugar correcto, que es simplemente eso, algo efímero, algo temporal, algo que no vamos a poder llevarnos a la eternidad. Queremos invertir y apostar nuestras vidas, Señor, en el llamado que nos has hecho. Y ese llamado es el de conocerte, ese llamado es el de glorificarte, ese llamado es el de seguirte con nuestro corazón, Señor. Y queremos adorarte, Señor, en todo nuestro estilo de vida, y para eso necesitamos fe.
fe para adorarte, fe para caminar contigo, fe para obedecerte, fe para tomar decisiones y ver las cosas a la perspectiva, a la luz de la perspectiva eterna. Pone en nosotros el querer como el hacer y glorifícate, Señor, en nuestra iglesia. Glorifícate en nuestras familias, Señor. Danos más fe y ayúdanos a aquellos que estamos aún dudando, que tenemos una fe pequeña. Ayúdanos, Señor. Haz tu obra, respáldanos, acompáñanos y cumple tus propósitos, Señor. Cumple tus promesas. No necesitamos pedirlo, sabemos que lo harás, pero permítenos poner nuestra fe en eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.